Saludos a todos. Doctor Imaz, un gusto saludarlo. Bienvenidos todos a este espacio académico de información generado por parte del equipo del programa A Tu Lado, Clínica Puerto Azul A1. Doctor Imaz, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? El día de hoy hablaremos de un síntoma muy importante en nuestros pacientes, la disnea. Doctor Imaz, definamos la patología. Podemos definir la disnea y empezar diciendo que disnea no es taquipnea. Disnea es un síntoma subjetivo, es un síntoma multidimensional. Abarca parte de manejo no farmacológico y manejo farmacológico. Es un síntoma que implica un disconfort con la respiración. Impacta en forma importante y negativa a nuestros pacientes, sobre todo en estadios avanzados de enfermedad, que tiene características, al igual que el dolor, que es un síntoma multidimensional, pues la disnea también tiene un componente importante multidimensional. La disnea no solo puede ser descrita por los pacientes como falta de aire, también algunos pacientes pueden decir, por ejemplo, opresión del pecho, que se me vienen las paredes del cuarto encima, que me falta el aliento, que de pronto cuando hablo no encuentro palabras y se me acortan. La disnea también puede ser entendida en esos términos para los pacientes. Y es muy importante nuestra entrevista clínica porque la disnea, al ser subjetivo, no tiene un parámetro de laboratorio o paraclínico que me hable de la intensidad o de la presencia de la disnea. Todo lo que podemos objetivar pueden ser signos indirectos, pero per se la disnea tiene que ser definida por el paciente. Debemos entender esa subjetividad de la disnea y entender que es un síntoma multidimensional. Doctor Imaz, muy interesantes estos conceptos. Hablemos acerca de la epidemiología. En cuanto a datos epidemiológicos, podemos decir que la disnea es común y, por ejemplo, en pacientes, sobre todo en enfermedades avanzadas, es tan común que es 3 veces más utilizada la sedación paliativa para manejo de la disnea que del dolor. Vemos que se presenta de pronto algunas patologías más frecuentes que otras, pero tiene una alta prevalencia en pacientes que se encuentran en el fin de vida. O sea que es un síntoma muy importante que debemos estar muy alerta cuando tenemos pacientes que la enfermedad está en progresión y que incluso ya tienen, según las escalas de pronóstico, pues digamos ya un tiempo de pronóstico de vida más limitado. Ahí es cuando también debemos enfocar toda nuestra atención para hacer un diagnóstico precoz. Doctor Imaz, profundicemos en la fisiopatología. Para hablar de la fisiopatología, podemos decir que, la respiración es algo inconsciente, el cual pues sabemos que hay unos controles medulares que comandan el ritmo de la ventilación según mi demanda corporal. Cuando hablamos de disnea, ya estamos hablando de una percepción cortical. Ahí es cuando se hace consciente esa necesidad de aire, ese desbalance entre lo que puedo ingresar de, oxígeno al cuerpo y la necesidad que tiene por la demanda metabólica. Pensemos en condiciones normales, pues el ejercicio se incrementa por la contracción muscular, por la demanda articular, se incrementa esa necesidad. Llego yo y pues obviamente el cuerpo en forma automática empieza a incrementar la frecuencia ventilatoria, pero depende de la capacidad de cada persona, pues ya llegará un momento en que empieza a notar esa necesidad de más aire, ¿no? Empieza a llegar a su límite.
digamos que en el paciente enfermo es algo un símil, pues obviamente guardando las proporciones, en la cual la propia enfermedad y el metabolismo basal pues genera un incremento de la necesidad de oxígeno, o de pronto hay alguna alteración obstructiva o restrictiva. Pensemos en el EPOC, en el asma, pensemos en la fibrosis pulmonar, de pronto alguna alteración en la difusión de oxígeno, por ejemplo alguna alteración del alveolo, por ejemplo. Y vemos cómo esa dificultad para suplir la demanda de oxígeno corporal se ve alterada y empieza a ser consciente a nivel cortical esa necesidad de aire y esa sensación de disnea, es una sensación. La taquipnea es la respuesta automática por todos esos mecanorreceptores, quimiorreceptores que sabemos que están ubicados a lo largo de todo el árbol respiratorio, a nivel de receptores medulares, líquido cefalorraquídeo, médula. Vemos que hay una cantidad de información que entra al sistema nervioso central para que automáticamente aumente la frecuencia taquipnea, pero cuando ya es esa necesidad y capacidad de ingreso pues está ya afectada, empieza esa activación consciente cortical que es la disnea, esa necesidad de aire. Hablemos de la semiología de esta patología. La verdad que la correlación, por ejemplo, espirometría, gases arteriales, paraclínicos de imágenes, es pobre con la intensidad del síntoma de la disnea. La disnea, recordar, es meramente subjetivo. Es el paciente quien nos dice esa necesidad de aire. Cuando evaluamos disnea en la clínica, la recomendación es que usted evalúe la disnea, pero relaciónela con actividad. Haga una mezcla de esas dos informaciones, lo que el paciente le reporta de disnea y la actividad que puede realizar. Por ejemplo, caminar 100 metros, qué tan rápido le empieza a faltar el aire. El paciente le puede decir, no doctor, al inicio nada más hablo, quieto, en reposo, tengo una necesidad de aire, ¿no? Y ahí vemos la restricción importante que tiene el paciente en cuanto a su funcionalidad. Entonces, la recomendación es evaluar el síntoma, tener presente que es subjetivo y relacionarlo con capacidad funcional del paciente. Encuentro de mucha utilidad esta información. Diagnóstico diferencial. Aquí es amplio, como vemos en la figura. En esta tabla vemos que hay causas extratorácicas y torácicas. Por ejemplo, extratorácicas. Pensemos en una ascitis que eleva el diafragma y hace una restricción del volumen que puede insuflar él o los pulmones. Por ejemplo, pensemos en causas torácicas como una lobectomía o una neumonectomía. Pensemos un derrame pleural. Pensemos una fibrosis pulmonar. Vemos que hay una amplia cantidad de patologías que pueden producir este síntoma subjetivo. Debemos estar atentos a hacer esa correlación entre el síntoma y todas esas posibles patologías que podemos tener cuando un paciente nos reporta disnea. Doctor Imaz, háblenos acerca del tratamiento. Pongamos, primer punto, oxígeno. Oxígeno no siempre alivia a un paciente con disnea. El oxígeno puede sí tener
un efecto tranquilizador en el paciente y la familia. Sobre todo el paciente reporta una disnea intensa y usted le coloca un flujo de oxígeno. Bueno, sabemos que según gasometría la posibilidad de mejoría con oxígeno pues tiene alguna relación y también alguna relación con la patología que estamos pues enfrentándonos en ese momento. Por ejemplo, un paciente con un CA avanzado, múltiples metástasis en el parénquima con derrame pleural, ascitis, una restricción muy importante, de pronto una obstrucción importante de la vía aérea. Ese paciente es posible que ya llega a un punto en que por la difusión y la capacidad de captación de oxígeno, pues ya el oxígeno no le funciona. Entonces, pues no siempre creer que porque le coloco oxígeno debe mejorar el paciente, eso no es así. Hay algunas condiciones en las que no, otras que sí. Pero sí pues puede ejercer un efecto tranquilizador en ese paciente muy avanzado, en fin de vida, en situación ya de que se aproxima la hora del fin de sus días, pues sí que es tranquilizador para el paciente un flujo de aire, así sea pequeño, 2-3 litros por cánula nasal, algo no invasivo, y también para la familia, ¿no? La familia pues hace ese asocio entre ahogo y obligatoriedad de colocar oxígeno, y eso pues hace un efecto positivo en el cual pues descargan esa culpa o ese miedo y temor, y pues para sus ojos pues piensa que se le está haciendo lo que hay que hacer al paciente, suplirle de oxígeno. Vemos que hay técnicas también no derivadas del oxígeno, serían no farmacológicas, como por ejemplo las terapias que hacen nuestras colegas psicólogas. Por ejemplo, la terapia cognitiva conductual, la musicoterapia, terapias digamos que distraen al paciente, ¿no? Centran la atención del ahogo en otra cosa, cambian la actividad, cambian ese input sensorial. Recordar que la disnea es un evento cortical que impacta en la percepción del paciente, que si yo lo distraigo con otras técnicas, incluso hipnosis, por ejemplo, puedo mejorar esa percepción del ahogo. También ventilar las habitaciones. Estas habitaciones de pronto muy llenas de gente, pacientes, de pronto en fin de vida, con mucho ahogo, que van 10 familiares al mismo tiempo, una habitación pequeña, sin ventanas. Eso no es la idea. La idea es ventilar todo lo posible, de pronto reducir esas visitas, ¿no? Escalonarlas, darle tranquilidad al paciente, no agitarlo. Un paciente que ya esté de pronto en fin de vida, si hay 15 personas, teléfonos, timbres, ruidos, hablan entre ellos, el paciente se altera, ¿no? Incrementa ese ritmo metabólico que ya de por sí está deteriorado, pues, y deteriora aún más esa percepción del ahogo, de la disnea. Por ejemplo, la acupuntura como terapia no farmacológica tiene un impacto muy importante, y vemos que hay varias alternativas, no farmacológicas, que deben ir, a mi modo de ver, siempre acompañadas del paciente que sufre de ahogo, de disnea. En la otra cara de la moneda vemos la terapia farmacológica, que pues hoy por hoy los opioides son piedra angular en el manejo de la disnea de los pacientes, y por múltiples razones. El opioide pues mejora ese retorno venoso cardíaco. El opioide altera esa sensibilidad a los cambios de CO2 a nivel medular. El opioide disminuye el dolor que genera la propia taquipnea, disminuye esa sensación dolorosa y baja esa percepción de la disnea. El opioide también ofrece un poco, ya sabemos que no es un buen hipnótico, pero reduce ese cuadro de alerta del paciente. El opioide es muy importante porque es que disnea, dolor coexisten mucho en pacientes con enfermedades de fin de vida.
La necesidad o no de añadir una benzodiazepina pues va individualizada. Esto no hay una receta única de siempre pesar esta dosis y a estos pacientes no hay que individualizar. Yo diría que cuando ya el opioide ya nos oferta ya un poco alivio en cuanto a la intensidad, pues pensemos como un síntoma refractario en situación pues obviamente de patología avanzada, en un síntoma refractario, la posibilidad de adicionar una benzodiazepina para potenciar ese efecto opioide y para potenciar el efecto hipnótico y conseguir ya un nivel de alerta un poco más bajo y que esa percepción del ahogo pues vaya disminuyendo. Las dosis ya deben ser tituladas para cada paciente según también estatus hepático, estatus renal. Recordar siempre el principio del doble efecto, de la posibilidad de que estos pacientes pues aceleren un poco pues ya el tema del fin de vida o que tengan efectos adversos. Ya sabemos que los fármacos hipnóticos, narcóticos, pues tienen unos efectos adversos. Eso hay que hablarlo con el paciente y con la familia de forma pues muy empática. Tenemos también de pronto alternativas con los esteroides que pueden reducir un poco esa debilidad muscular, ayudar un poco a ese trabajo ventilatorio, pero nuevamente aquí pues hay que individualizar mucho a nuestros pacientes y pues la recomendación es siempre usar terapias adyuvantes en lo posible. Doctor Imaz, denos las conclusiones del tema tratado el día de hoy. Para concluir, podemos decir que la disnea es un síntoma multidimensional subjetivo. No hay un laboratorio, un paraclínico que me indique la intensidad de la disnea. Recordar que la disnea tiene múltiples posibles causas torácicas y extratorácicas. También hablar que hay terapias no farmacológicas, muy importante iniciarlas de primerito, terapias de cognitiva conductual, relajación, ventilación de la habitación, que el oxígeno no siempre va a ayudar en los pacientes, pero incluso en esos pacientes que de pronto no ayuda, tener un flujo mínimo de 1 o 2 litros de oxígeno calma al paciente y calma a la familia. Hay algunos estudios en los cuales atletas se someten a un incremento en la ventilación y por ejercicio, por alguna otra actividad, y se les induce de pronto algo de fatiga y vemos cómo en estudios en los cuales el flujo de aire frío en la zona de las mejillas disminuye la percepción de la disnea. Entonces recordar es un síntoma de percepción subjetiva y que hay terapias farmacológicas y que digamos en pacientes en paliativos, digamos los opioides son la piedra angular de este manejo y que debemos siempre tener en cuenta posibilidad de adjuntar otros fármacos, por ejemplo hipnóticos, benzodiazepina, esteroides, digamos nebulizaciones, para ayudar al paciente en forma multidimensional. Gracias a todos por la participación. Ahora abrimos el espacio para dudas, preguntas y comentarios.